Segunda epístola a Timoteo, capítulos 1 al 4. Si alguien te preguntara ahora, ¿por qué crees que la Biblia es confiable? ¿Qué le dirías? ¿Crees que la Biblia es confiable o crees que la Biblia no es confiable? Tú pues puedes decirle, si eres cristiano, porque es la palabra de Dios. O sea, sí, la Biblia es confiable porque es la palabra de Dios. Pero, ¿por qué puedes afirmar esto realmente? O sea, ¿qué la hace diferente de los libros de otras religiones? Entonces, os voy a compartir un trocito de post que vi en Instagram hace muchos años y me encantó y enseguida compartí porque dije, wow, o sea, qué interesante. O sea, sí que había pensado de, ostras, ha pasado por muchas manos la Biblia, la pueden haber trastocado, pero aún así, cuando estaba yo en esas preguntas, en ese proceso, de repente, pues apareció este post y os lo voy a compartir porque es buenísimo. Estas son algunas razones por las cuales puedes confiar en la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 diferentes autores en 3 idiomas diferentes a lo largo de 1500 años. Cada narración se entreteje para pintar una imagen consistente del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabías que tenemos más de 5.000 manuscritos completos o parciales del Nuevo Testamento en griego? Si todo nuestro conocimiento sobre historia universal se basa en solo unos pocos manuscritos, entonces la Biblia sin duda es el testigo más confiable en la historia. Se ha demostrado que la Biblia es exacta en su contenido histórico y geográfico, y que arqueológicamente es precisa una y otra vez. Un arqueólogo no judío y no cristiano manifestó: se puede afirmar categóricamente que no existe un descubrimiento arqueológico que haya negado una referencia bíblica. Nunca. La Biblia contiene miles de profecías que se han cumplido con asombrosa precisión, entre ellas 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento, escritas a lo largo de cientos de años que se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Siglo tras siglo, la Biblia ha demostrado ser nuestro juez. Se le ha atacado, cuestionado, criticado, negado y hecho objeto de controversia en todo tiempo. No obstante, permanece. A través de la historia, en toda época y en todo lugar a donde este libro ha ido, ha cambiado vidas de manera sobrenatural. Esto fue lo que más me impactó, porque es totalmente cierto. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, te puede cambiar la vida completamente. Donde su conocimiento se ha extendido, se ha hecho patente que Dios mismo sopló cada palabra que forma la Biblia, porque ha transformado a las personas. Trae gozo y vida, vida eterna, a todo aquel que la abre, la lee y la cree. Por lo tanto, la Biblia es confiable. ¡Wow! O sea, tremendo post, cuánta información, pero realmente tenemos que tener en cuenta todo esto. O sea, ya no solo la parte de la fe, que también es importante, sino la parte histórica, el revisar si realmente es verdad, y te está diciendo que es un libro totalmente comprobado y revisado a lo largo de los siglos. Es el libro más revisado y es el libro que más copias se ha hecho a lo largo de toda la historia. Fijaos todo el tiempo que tiene la Biblia y aún así la seguimos teniendo, a pesar de, como decía esta explicación y este contenido, a pesar de toda la oposición que se ha encontrado. Han intentado acabar con todas las Biblias, dejarlo atrás, pero aún así no se ha podido porque la verdad siempre permanece. Así que por mucho que queramos mentir, las mentiras tienen las patas muy cortas. Así que bien, empezamos la segunda epístola a Timoteo. Timoteo ya sabemos que tiene una primera epístola y están las epístolas pastorales junto con la de Tito. Pablo escribe esta carta desde prisión. Este fue el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Este es una carta muy especial porque es un escrito dirigido a una persona individual, no a una comunidad como solía hacerlo Pablo. El estilo es más directo y personal, es un estilo muy profundo. Y tiene un tono exhortatorio a Timoteo, responsable de la comunidad de Éfeso, que Éfeso no estaba muy bien, había muchas dificultades y Timoteo pues se ve que era una persona muy tímida, era una persona también joven, entonces pues se ve que tuvo un momento de crisis de decir, me quiero ir de aquí. Sin embargo, Pablo lo que le da son estas cartas con el propósito de animarlo y de recordarle cosas que puede que él olvidase. Entonces,
pues algunas de las recomendaciones que da es la fidelidad a Jesús, a su mensaje, la dedicación a la transmisión del mensaje, la firmeza y la claridad ante las falsas doctrinas, porque había muchísimas falsas doctrinas, la verdad, se estaba distorsionando y había personas que se lucraban de ello. Luego también la práctica de las virtudes cristianas, la vigilancia. Decía una cosa muy bonita, que es que el conocimiento de las Escrituras, palabra del Espíritu Santo, ayuda a mantenerse fiel. Y la exhortación a la fidelidad y responsabilidad en el ministerio. Tiene una relación con las epístolas a los Colosenses y la epístola a Filemón. Y, ojo, es la última y la más personal carta de Pablo, colaborador y discípulo. Fijaos, o sea, Timoteo era colaborador y discípulo de Pablo y esta es la última carta de Pablo. Se ve como Pablo en esta carta menciona a varias personas por su nombre, lo que da un vistazo último a sus relaciones personales. Y se le suele llamar testamento espiritual de Pablo porque contiene sus últimas reflexiones sobre la fe, el ministerio y la perseverancia. Así que, wow, es como lo último. Y algo que me impresionó totalmente, que lo vamos a ver, es que dice, casi todos me han abandonado excepto Jesús, que está conmigo. Y él, a pesar de todo, o sea, él era humano, obviamente, o sea, Pablo fue una persona totalmente humana, pero que supo tener la mirada puesta en Jesús en todas las circunstancias y en todas las ocasiones. Y eso fue lo que a él lo mantuvo vivo en todas las adversidades, persecuciones. Bueno, Pablo pasó de todo, pues eso fue lo que a él lo mantuvo con vida, con ánimo. Dice, aunque no se menciona explícitamente en la carta, la tradición afirma que Pablo fue decapitado en Roma poco después de escribirla. Timoteo era obispo en Éfeso y enfrentaba desafíos en su ministerio, por lo que Pablo lo anima a mantener la fe y la valentía. Esta segunda epístola de Timoteo en específico es un recordatorio para los cristianos de todas las edades de que la vida cristiana requiere valentía, disciplina y fidelidad, que la fidelidad la destaca muchísimo. Entrando en ella, el primer capítulo es el saludo y la acción de gracias de Pablo hacia Timoteo. Habla del mismo, de Pablo, como encargado de anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, ese saludo de gracia, misericordia y paz. Me acuerdo de ti en mis oraciones continuamente. Pablo reconoce y le dice a Timoteo que él mismo, Timoteo, tiene una fe sincera, una fe que arraigó primero en su abuela y en su madre, y sé que también ha arraigado en ti. Aquí se habla de la importancia de la familia en la transmisión de la fe y además de la influencia femenina en la formación espiritual de un líder. O sea, gracias a su madre y su abuela, él heredó esa fe. Entonces esto es muy importante porque en estos tiempos y en este contexto cultural, que una mujer y que los nombres de las mujeres, como están aquí, que la madre se llama Loida y la abuela se llama Loida y su madre Eunice, pues vemos que esto es muy importante, que eran mujeres muy importantes porque esto era prácticamente imposible en esa época que se escribiesen los nombres de las mujeres. Entonces, pues aquí sí que lo hacen. Los favores recibidos por Timoteo. Aquí le da una serie de recomendaciones, le dice que reavive el carisma de Dios que está en él. O sea, aquí lo que le está diciendo es que no sea pasivo, que tenga esa voluntad de mantener los dones que se le han dado. Avivar aquí se refiere a encender de nuevo, a mantener la llama con toda su intensidad. Luego dice, el Señor no nos dio un espíritu de timidez, porque como os comentaba, Timoteo pues tal vez luchaba con esto porque era muy tímido. Dice, el Señor nos dio un espíritu de fortaleza, de caridad y de templanza, de dominio propio. No te avergüences del testimonio, ni de mí. O sea, ya no solo que no se avergüence de dar testimonio de Jesús, sino que no se avergüence tampoco de dar testimonio de Pablo, porque claro, o sea, Pablo estaba encarcelado, entonces muchas personas también estaban en contra de Pablo y dudaban de Pablo porque decían, claro, pues si él se supone que es cristiano y tiene a Cristo en él, ¿por qué está encarcelado o por qué le va tan mal? O sea, aparentemente a Pablo le iba fatal, pero realmente no era así. Así que lo que le dice es, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, ojo a esto, no por nuestras obras, sino por su propia determinación, por su gracia. Vamos a ver, en resumen, porque Él quería, por su voluntad. Dice, por su gracia patente con la visible manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. O sea, vemos cómo es Dios
quien nos encuentra a nosotros, no nosotros quien encontramos a Dios. Él es quien da el paso primero y ya de nosotros depende si recibirlo o no recibirlo. Jesús quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Y luego otra cosa preciosa que me encantó y que es de mis versículos favoritos de este libro es el versículo 12 que dice: pero no me siento un fracasado porque sé muy bien en quién tengo puesta mi fe. Debemos de conocer lo que creemos y también en quién creemos. Esto es muy importante. Nombra a personas que lo abandonaron, en específico dice que lo abandonaron los de Asia, que la Asia que él se refiere es la actual Turquía. Y entre ellos pues habla de 2 que lo abandonaron por vergüenza, se avergonzaron de Pablo y lo abandonaron. Y luego también da gracias a la familia de Onesíforo, que le reconfortó, no se avergonzó de él, lo buscaron. O sea, al final, fijaos el contraste. Y esto me hizo pensar de si a ti te tuviesen que describir en una frase en la Biblia, ¿cómo te describirían? ¿Como aquellos que abandonaron o como aquellos que reconfortaron, no se avergonzaron, que buscaron? O sea, esto es para reflexionar, ¿eh? El poder de Dios siempre está ahí, pero no siempre está para eliminar las dificultades. Algunas veces está para acompañarnos a través de las dificultades. O sea, esto los traje del estudio, esto no está escrito tal cual, pero así es. O sea, Dios no nos saca de las dificultades porque sí, sino que Él nos ayuda y está con nosotros en esas dificultades y nos ayuda a superarlas. La fidelidad importa, así que retén la verdad en la fe y en el amor. El capítulo 2 nos habla del sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano. Entonces, de nuevo, él siempre, Pablo, dando ánimos, mantente fuerte, esfuérzate. Habla sobre 3 comparaciones clásicas del comportamiento humano aplicados al cristiano, como son el soldado, el atleta y el labrador, que estos 3 necesitan una gran perseverancia para conseguir el éxito. O sea, el soldado sufre dificultades y no se distrae, el atleta compite según las reglas que se le dan, y el labrador trabaja con paciencia para ver los frutos, es decir, primero trabaja y si trabaja él puede ver los frutos. Luego, refiriéndose a esto, dice: seguro que el Señor te hará comprender todo. La fe esencial predicada por Pablo funda su constancia a través de todas las pruebas que él encuentra. O sea, era esencial que Timoteo recordase y enseñase la verdad acerca de quién era Jesús, porque esto se estaba distorsionando poco a poco. La palabra de Dios permanece siempre, la palabra de Dios no está encadenada. Todo lo soporto por los elegidos, para que ellos alcancen la salvación y la gloria eterna que están en Cristo Jesús. Se observa cómo la vida de Pablo no fue solamente para rescatar y ya está, o para fundar iglesias, sino que también para verlos crecer y volverse completos en la relación con Dios. O sea, él no es, fundo la iglesia, se han convertido y ya está, y se va. No, él también está en ese crecimiento, él quiere estar acompañando y por eso ahí se muestra esa atención, ese cuidado de las personas que él tenía. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, este versículo brutal, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es infinita, es siempre la misma. Él nunca es infiel, nosotros sí, pero él no, porque Dios nunca cambia y Dios todo lo que dice lo hace. Y por mucho, como comentaba este versículo, por mucho que nosotros seamos infieles, le decepcionemos, le defraudemos, él sigue estando, porque él lo que promete lo cumple. Continúa con la lucha contra el peligro presente de los falsos doctores. O sea, al final aquí lo que llama es a mantener la atención en las cosas importantes, en las más importantes. Así que dice, y exige en presencia de Dios, lo llama a que cada cosa que haga, la haga en presencia de Dios, que se eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada. O sea, pone el foco en la palabra de Dios. Y que se presente ante Dios como fiel propagador de la palabra de la verdad. Y para ello hay que trabajar duro en ella, estudiarse, formarse, indagar en ella, tiempo de oración, tiempo con Dios, con los hermanos, compartir, etc. Habla también de otras personas que se habían desviado de la verdad, pervirtiendo así la fe de algunos. O sea, ya no se habían
alejado ellos mismos, sino que a raíz de alejarse ellos también se alejaron muchos otros. El sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Huye de las pasiones juveniles y corre al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad y de la paz, en unión con los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. O sea, aquí en todo momento, también en la anterior carta le dijo esto a Timoteo, de que evitase las discusiones. O sea, discutir está bien porque le estás demostrando que algo te importa. Sin embargo, discutir, por gusto, eso ya no está bien. Porque hay personas que lo único que se dedican es a discutir para destruir. Y realmente la única discusión que vale la pena es para edificar, para aprender del otro y para llegar a un acuerdo. Pero hay personas que discuten por discutir y realmente por mucho que tú hables nunca te van a escuchar. Entonces habla de estas discusiones que no tienen ni pies ni cabeza. Luego también le habla y le responde a la pregunta de qué le conviene a un siervo del Señor. Sobre todo destaca la mansedumbre, la amabilidad y la paciencia. Y algunas cosillas que comentaros que ponía de este capítulo en el estudio es que la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. El capítulo 3 habla sobre la prevención contra los peligros de los últimos tiempos. Habla de que vendrán momentos difíciles, habla del cómo serán los hombres. Que yo lo leí y me asusté, porque digo, es que realmente somos así ahora. O sea, habla de los últimos tiempos, pero sí que se ve que el tiempo es relativo. También en esa época estaban igual los hombres. O sea, yo siempre digo algo y es algo que me impacta, y es ver que sí, la cultura cambia, la sociedad cambia, pero al final las personas siguen siendo las mismas. O sea, quiero decir, el comportamiento humano sigue siendo el mismo ahora que hace miles de años. O sea, no hemos cambiado nada. Realmente parece que hay progreso, pero no hay progreso. Estábamos igual siempre. Así que eso de, no, es que antes, es que hace muchos años, no sé qué. No, seguimos igual que siempre. O sea, en Génesis, yo cuando empecé a leer Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dije, madre mía. Digo, pero si parece que me están hablando de las noticias de hoy. Así que bien, pues dejando esto a un lado, pues habla sobre estos hombres que realmente todo de cómo van a ser los hombres, dice, serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, enemigos del bien, traidores, O sea, realmente todo es debido al yo, al egoísmo, al egocentrismo. Y dice de ellos, siempre aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida. Descalificados en la fe, no progresarán más. Y habla tú, en cambio, o sea, ahí marca la diferencia. O sea, sí, estos hombres pues hacen todo esto, pero tú marca esa diferencia. Él, por ejemplo, habla de que me has seguido asiduamente mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia en mis persecuciones. O sea, y al final Pablo está diciendo, de todas las persecuciones me libró el Señor. Todos los que quisieron vivir piadosamente en Cristo Jesús, o los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, tendrán que soportar persecuciones. O sea, aquí ya advierte y avisa, porque la verdad duele, escuece, y al final, pues cuando tú dices la verdad, lo que sucede aquí, que deberán soportar persecuciones. Persevera en lo que aprendiste y creíste. Aquí se muestra la importancia de formarse continuamente en la fe. Las sagradas letras pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué está inspirada la Escritura? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de la Escritura? Pues aquí nos lo indica. Toda Escritura, aquí se refiere más específicamente al Antiguo Testamento, pero es toda en general, es inspirada por Dios. Es decir, que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Obviamente está escrita por hombres. Por favor, ¿por qué queréis que esté escrita la Biblia? Pues por un ser humano que puede escribir. O sea, sin embargo, el hombre no está escribiendo lo que él quiere, sino está en presencia de Dios escribiendo lo que Dios quiere que se escriba. Así que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios es religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Aquí
vemos cómo la Biblia nos beneficia espiritualmente, incluso cuando no entendemos todo intelectualmente, porque esto pasa, a mí me pasa, o sea, llevo ya casi 4 años estudiando la Biblia y hay partes, hay cosas, hay versículos, incluso palabras que no entiendo por mucho que las busque en el diccionario, pero no pasa nada. Hay una frase que me encantó y que me ayuda muchísimo, y es que no te tienes que centrar en lo que no entiendes, sino en lo que entiendes. Y ya, pues también ir preguntando aquello que no entiendes, pero lo importante es que te centres en lo que entiendas. Tal vez luego, a lo mejor imagínate, mañana o dentro de un año, dentro de 5, lo entiendes. Así que esto es importante. Y cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia. Él nos lleva a la perfección y nos transforma. O sea, vemos cómo el Espíritu de Dios guía a los autores. Así que lo que escribieron ellos, como os comentaba, es lo que Dios quiere que la gente escuche. Porque si no se hubiese perdido, o sea, todo lo que está aquí es porque Dios ha querido que se conserve. Por último, el capítulo 4 habla de la solemne exhortación, donde ya Pablo se va despidiendo y le dice, proclama la palabra. Aquí hay un énfasis en proclamar la palabra de Dios. Insiste, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los hombres no soportarán la doctrina sana, arrastrados por sus propias pasiones, apartarán sus oídos de la verdad. Tú, de nuevo vuelvo a decir tú, en cambio, y bueno, pues se observa la confianza de Pablo. He participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, la corona de la justicia a los que hayan esperado con amor su manifestación, la manifestación del Señor. Y las últimas recomendaciones, pues se ve que Pablo pues era humano como todos nosotros, entonces necesitaba y quería compañía. Y aparte de saludar o despedirse, mejor dicho, de algunas personas, también habla de Alejandro el Herrero, que le ha hecho mucho mal, y dice para él, el Señor le retribuirá según sus obras. O sea, se supone, según he leído en los estudios, que él fue quien le traicionó. Y continuando, dice, todos me abandonaron menos Dios. El Señor me asistió y me dio fuerzas para poder proclamar plenamente el mensaje. Fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, guardándome para su reino celestial. Y finalmente ya termina, el Señor esté con tu espíritu y que la gracia os acompañe. Todo esto refleja a un hombre que simplemente amó a Jesús y que había recibido su gracia. Un hombre que se había sentido perdonado, un hombre que se había sentido amado y que no quería guardarse eso para sí mismo, sino quería compartirlo con todos los demás. Entonces, bueno, ampliaros un poquito más sobre ese martirio de Pablo, y es que Pablo fue martirizado como consecuencia de los grandes incendios que arrasaron Roma en el año 64 después de Cristo, de las cuales Nerón, de alguna manera, trató de culpar a los cristianos. Según las tradiciones, fue decapitado en el mismo día que Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo era ciudadano romano y legalmente no podía ser crucificado. Con esto se termina esta segunda epístola de Timoteo, son 4 capítulos. Es cortita, pero es muy intensa y muy profunda. Y el estudio es muy, pero que muy largo. Yo recuerdo, digo, madre mía, pensaba que iba a ser como más ligera que Primera Timoteo, pero claro, es que tiene bastante profundidad y bastante información esta carta. Así que, pues bueno, en el siguiente episodio os cuento más. Os cuento sobre qué he aprendido de este libro, sobre la conclusión, y sobre todo pues espero que hayáis aprendido un poquito más sobre esa fiabilidad que tiene la Biblia, que es un libro muy pero que muy revisado a lo largo de toda la historia y que a pesar de todas las dificultades que ha habido, aquí sigue. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.